Buenas tardes, chicos. En esta ocasión, el ejercicio con el que trabajaremos está relacionado con el registro, consulta, modificación y eliminación de la tabla de departamentos. Recordemos, por favor, que la base de datos se creó desde la cuenta de Infinity Free. Entonces entramos a nuestra sesión de Infinity Free, por favor, nada más para revisar la estructura de la base de datos. Y estábamos trabajando con nuestra base de datos de Infinity Free que se llamó BD y con nuestra tabla de departamentos. Para ver la estructura nuevamente de la tabla de departamentos, una vez entrando a MySQL Databases, desde el panel de control de Infinity Free, podemos seleccionar el botón de PHP A través de este botón de PHP recordamos que podemos tener acceso a la estructura de nuestras tablas. En este caso, estamos trabajando con la tabla departamentos. La tabla departamentos tenía los campos número de departamento, nombre y ciudad. Aquí es importante verificar cuál es la escritura o qué nombre le dimos a cada uno de nuestros campos, porque es el nombre que vamos a utilizar dentro de nuestras instrucciones SQL. En mi caso es no-dep, nombre y ciudad. Regresando a nuestra cuenta de Infinity Free, bueno, recordemos también que de aquí tomamos el nombre de usuario, la contraseña, el nombre del host, el puerto coincide para todos, es 3306, y el nombre de nuestra base de datos, que en este caso se llama BD. Después de revisar esta estructura, lo que vamos a hacer, por favor, es ingresar al panel de control de Infinity Free. Entonces regresamos a la parte de inicio, nuevamente a nuestro host, y aquí recordemos que está el administrador de archivos. A través de este administrador de archivos, pues es como hemos estado manipulando los archivos de nuestro sitio. Entramos al administrador de archivos, por favor. Recordamos que tenemos la carpeta htdocs y dentro de la carpeta htdocs tenemos la carpeta de acceso a datos, que es en la que hemos estado almacenando todos nuestros archivos PHP. Dentro de acceso a datos tenemos distintos archivos ya. El primero de ellos fue el archivo de conexión. Después tenemos el archivo de footer, el de header departamentos, el de departamentos, que fue el último con el que trabajamos, en el que teníamos que realizar la inserción a la tabla. Tenemos y vamos a agregar otros archivos más. Recordemos el código de nuestro archivito de conexión. Dando doble clic sobre él podemos revisar y lo que estamos observando son el código PHP que utilizamos para realizar nuestra conexión. Definimos el nombre del host, el nombre del usuario, la contraseña, la base de datos y el puerto. Recordemos que estos datos los tomamos o los debemos de tomar de nuestra base de datos creada a través de Infinity Free. Este código ya fue revisado porque recuerden que el primer ejercicio que me entregaron fue en el que se mostraba la palabra o el texto de conectado. Entonces, cuando nosotros llamamos a este archivo de conexión PHP, lo que hacemos es conectarnos a la tabla de nuestra base de datos. Este es el archivito de conexión. Recordemos también el otro archivo, que es el de antes del de departamentos, teníamos header departamentos, que es el archivo PHP que nos permite agregar la barra de navegación dentro de nuestra página principal. El otro archivito que ya también habíamos manejado era footer. Footer es el que me permite poner el pie de página. Footer es el que me permite poner el pie de página. Ahora sí, después de eso entramos a nuestro archivo de departamentos y en el archivo de departamentos lo que nosotros teníamos era un formulario. Bueno, antes del formulario teníamos la parte del código PHP
en el que establecemos primero la llamada al archivo header departamentos para la barra de navegación. Después llamada al archivo de conexión para establecer la conexión con nuestra base de datos. Después de eso establecemos un formulario. Recordemos aquí que parte importante es colocar el método POST para hacer el envío de datos del formulario hacia la tabla de la base de datos. Dentro de nuestro formulario, pues teníamos controles para ingresar algunos datos como el número de departamento, el nombre de departamento y la ciudad, que es un control que me permite seleccionar la ciudad de un conjunto de ciudades. Además de eso, hay un botón que es el que hace el envío de datos hacia la tabla de departamentos. El nombre de nuestro botón es enviar y tiene como ID enviar. Recordemos que este ID me permite identificar al control dentro del código HTML y el nombre es el que me permite identificar al control dentro del código PHP. Revisamos nuestro código PHP y lo que hicimos fue colocarlo dentro de unos bloques try catch, porque recuerden que estábamos teniendo algunos problemas al realizar el envío de datos, pero no podíamos saber cuál era el problema o por qué se estaba generando hasta que utilizamos la parte del catch para el manejo de excepciones. Dentro del try, lo primero que hacemos es preguntar si el usuario hizo un envío a través del botón enviar. Recuerden que este texto enviar lo tomamos del nombre de nuestro control. En mi caso, se llama enviar. Aquí es importante que recuerden también que si escribimos con minúsculas, el nombre debe estar aquí en la parte de post con minúsculas, o si lo escribieron con mayúsculas, debe coincidir en cuanto a la escritura. Lo que hacíamos en la clase anterior es llamar a una instrucción insert que decía inserta en la tabla de departamentos. Estos nombres que están aquí dentro de los primeros paréntesis corresponden a los nombres de nuestras columnas dentro de la tabla de departamentos. Entonces dice inserta en departamentos en los campos NODEP, nombre ciudad, los valores obtenidos a través de los controles NODEP, nombre de y ciudad. ¿Cuáles son los nombres que debemos colocar en esta parte de post? Pues los nombres que les asignamos a nuestros controles dentro del código del formulario. Entonces revisamos. El primer control se llama NODEP, el segundo control se llama nombre de y el tercer control se llama ciudad. Entonces aquí el primer control debe ser NODEP, el segundo nombre de y el tercero ciudad. Después de eso, ejecutamos la instrucción SQL, cerramos la conexión y mandamos el mensaje que dice registro insertado. En caso de que ocurriera algún problema al momento de hacer la inserción, pues entraría aquí a la parte del catch mostrando el mensaje o el error por el que se está generando el problema derivado o relacionado con la falla en la inserción. Esto ya lo habíamos revisado en la sesión anterior. Entonces voy a guardar los cambios y voy a ejecutar o voy a ingresar a la página PHP. Recuerden que para ingresar tenemos que poner el nombre de nuestro dominio, que en este caso en mi caso es ejercicio 3 Infinity Free, entrar a la carpeta de acceso a datos, que es en donde tenemos todos nuestros archivitos PHP, y llamar al archivito departamentos PHP. Entonces, al llamar o al ingresar a esta ruta, lo que vemos es que me pude conectar, que fue la primera práctica que realizaron, me pude conectar. Después de esto, vamos a tratar de registrar algún departamento. Recuerden aquí que el número de departamento es el campo llave. Entonces, debemos ingresar un departamento que no esté registrado para evitar un error de llave duplicada. Nombre de departamento, por ejemplo, personal y la ciudad. Damos clic en el botón enviar. Si no hubo problema al momento de hacer la inserción, lo que veo es el mensaje de registro insertado y en caso de que exista algún problema,
pues el código entra a la parte del catch y me manda aquí el mensaje de error. En este caso, pues no hubo problema al insertar. Si nosotros regresamos a phpMyAdmin, lo que debemos ver es el registro que se acaba de insertar, que fue el número 111. Ahora, lo que vamos a hacer, por favor, bueno, esto es lo que hasta donde habíamos llegado en la última sesión. Lo que vamos a hacer, por favor, es dentro del administrador de archivos, agregar un nuevo archivo que se va a llamar consulta de, para realizar la consulta de los departamentos registrados. Creamos el nuevo archivo dando clic en el botón Create and Edit. Recuerden que podemos editar el código desde el administrador de archivos de Infinity Free o también podríamos crear el archivo de forma local y después subirlo a Infinity Free. Es más fácil si lo hacemos directamente desde Infinity Free. Creamos el archivo, por favor. Yo ya lo tengo creado, entonces voy a dar clic en el botón de cancelar. Y el archivito que vamos a utilizar es este de consulta de. Si revisamos la estructura de consulta de, nos vamos a dar cuenta que es la misma estructura del archivo departamentos PHP. Lo único que cambia es lo que está dentro de nuestro formulario. Entonces, lo que podemos hacer es copiar la estructura de departamentos PHP, pegarla en consulta de.php y borrar el contenido del formulario para que ese contenido se quede vacío. Entonces, quedaría así. Después de haber realizado esto, pues tenemos la estructura básica de nuestro archivito consulta de. No se les olvide dejar el método POST para el envío de datos a la tabla o para la recuperación de datos desde la tabla. Y vamos a empezar a explicar. Dentro de nuestro formulario de consulta vamos a tener un control o un botón que es el que va a realizar la consulta o va a llamar a la ejecución de un select hacia la tabla de departamentos. Este botón toma la misma estructura que el botón que teníamos en el formulario departamentos o en nuestro archivo departamentos PHP. Entonces, este botoncito lo que va a hacer es que va a ejecutar la instrucción o va a llamar a la ejecución de la instrucción SQL para poder hacer la consulta. Luego vamos a crear una tabla. Entonces, en nuestra tabla, lo que vamos a poner primero es el encabezado o los encabezados de cada columna. En este caso, vamos a poner como encabezado el número de departamento, el nombre, la ciudad y una columna que se va a quedar sin encabezado. Estos textos que colocamos como encabezados pueden no coincidir con el nombre de nuestras columnas ni de nuestros controles. Recuerden que solamente son los encabezados de las columnas de la tabla. Ahora, después de declarar la fila de encabezados, vamos a declarar el código PHP. Este código PHP es el que va a hacer la consulta a la tabla de departamentos. Y dentro del código PHP vamos a poner también los bloques try, catch, para el manejo de excepciones. Dentro del bloque try es en donde vamos a poner la parte de las instrucciones SQL para hacer el select y en la parte del catch, pues lo único que hacemos es el manejo de la excepción, imprimiendo el mensaje de la excepción que se pudiera generar. Vamos a la parte de try. En la parte de try, lo primero que preguntamos es si el usuario dio clic al botón consultar. Acuérdense que el nombre que va aquí dentro de post es el nombre del botón, que en este caso se llama consultar. Entonces, si el usuario dio clic en el botón consultar, procedemos a ejecutar la instrucción SQL. Para eso vamos a declarar una variable llamada registros que va a contener el conjunto de registros obtenidos a través de la instrucción select hacia la tabla de departamentos. Como puede ser uno o varios registros, necesitamos un ciclo a través de un while y lo que decimos es que
vamos a ejecutar o vamos a hacer el recorrido de todo lo que contenga nuestra variable registros mientras su contenido o su valor sea distinto de nulo, y eso se va a almacenar y cada registro se va a almacenar en la variable fila. Entonces, cada uno de los registros consultados u obtenidos se van a colocar dentro de la variable fila, por lo que vamos a empezar a imprimir filas o renglones con cada uno de los valores obtenidos a través de ese select. Recuerden que los valores del select se almacenan en la variable fila. Imprimimos entonces el primer registro o el primer renglón. Recuerden que cada renglón está formado, en este caso, por 4 columnas y ahorita les voy a explicar por qué son 4. En la primera columna vamos a poner el valor de la variable fila indicando el primer campo de la tabla, que es NeoDep. En la segunda columna vamos a poner el valor de fila indicando el segundo campo de la tabla, que es nombre. Y en la tercera columna vamos a indicar el valor de fila con el tercer campo de la tabla, que es ciudad. Además, vamos a agregar 2 botones más a la última columna. Recuerden que nuestra tabla departamentos solamente tiene, tiene número de departamento, nombre y ciudad. Revisamos otra vez, número de departamento, nombre y ciudad. Pero en la última columna voy a colocar 2 botones que me van a permitir hacer otras operaciones más adelante, como la de eliminar y modificar registros. Entonces, de una vez las consideramos. En la última columna lo que vamos a mostrar es un link hacia otro archivo que vamos a crear más adelante, que es editar departamento y eliminar departamento. Y eso sería lo que corresponde a nuestro archivito de consulta departamentos. Vean, después de terminar la instrucción PHP o el código PHP, hacemos el cierre de la tabla, de la etiqueta de la tabla, el cierre de la etiqueta del formulario, llamamos a la parte de footer PHP o a la página footer PHP y con eso terminamos nuestro archivo. Entonces, voy a guardar los cambios realizados y vean, entramos nuevamente al navegador, pero ahora no quiero hacer la llamada a departamentos, sino al archivo que acabamos de agregar, que es consulta D. Recordamos que fue el que acabamos de agregar. Como podemos observar, al llamar al archivo de consulta D.php, vemos el mensaje de conectado, quiere decir que sí nos estamos conectando con nuestra base de datos. Vemos el encabezado de la tabla, que fue la primera fila que agregamos mediante código, hace referencia al encabezado de número de departamento, nombre, ciudad y la columna vacía que dejamos al final. Tenemos el botón de consultar, que fue el que agregamos dentro del formulario, y cuando nosotros demos clic en el botón de consultar, lo que tenemos que ver son todos los departamentos registrados dentro de nuestra tabla de departamentos. En mi caso van del 1 al 5, luego el 21 y luego el 111. Indicando además su nombre y la ciudad. Y los 2 botones en la columna vacía para editar y para eliminar. Esto es lo que tendrían que realizar en la segunda práctica que voy a dejar activa para toda la semana. El código que les mostré relacionado con el archivo de consulta de departamentos lo voy a colocar en plataforma, así como el código de los archivos anteriores relacionados con conexión, footer, header departamentos y departamentos. Entonces dejaríamos pendientes las operaciones de editar departamento, eliminar departamento, y esas actividades pues se quedarían o las realizaríamos en la siguiente clase. Es importante que realicen la práctica esta de consulta. Si no han realizado la de inserción, es importante que la realicen porque si no, no van a poder avanzar
en la actividad de la próxima semana. Si tienen alguna duda, por favor, mándenme un mensaje a través de la plataforma y yo con mucho gusto les respondo. Esta sería la actividad que vamos a realizar. Ahora, recuerdan también que la parte del header debía estar vinculada o ya estaba vinculada porque habíamos creado archivitos vacíos dentro de nuestro administrador de archivos. Entonces, la de registro me lleva a departamentos PHP y la de consulta me lleva a consulta de.php. Está pendiente la de actualización que me llevaba a actualización de.php. Entonces, por el momento deben verificar el registro. Para quienes no lo hayan hecho y quienes ya lo realizaron, deben verificar la parte de consulta.